Este programa está patrocinado por For Founders Capital, el Angel Fund de Founders para Founders. Seed Rocket, el podcast de profesionales para profesionales. ¿Qué tal? Bienvenidos a Seed Rocket Startup School. Ya sabéis, ese podcast que se convierte en un maravilloso hemiciclo donde nos acompaña, al menos en primera fila, un Jesús Monleón con su libretita. Ahí va anotando las cosas que nos cuentan las invitadas e invitados, emprendedores, todos ellos, que nos cuentan sobre sus peripecias, sus idas y venidas. Ya sabéis que esto de ser emprendedor es toda una aventura. No os descubro absolutamente nada. Y es más, si tuvierais ocasión de escuchar estas charlas fantásticas que tenemos previo a darle yo al rec, realmente nos da también para un especial, de todos esos entresijos y todas esas historias, pero bueno, aquí ya sabemos también que somos muy transparentes, no os asustéis ni mucho menos. Hoy tenemos una dupla de invitados que nos hablarán de un proyecto, pero antes, Jesús Monleón, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos, o sea, fantástico. Ah, sí, fantásticamente al otro lado del charco, macho, pero a ver, o sea, ¿cómo se da esto? O sea, yo quiero ser tú de mayor. Bueno. Está en Miami, Jesús Monleón, porque ahora mismo nos está escuchando, ¿eh? En Miami, pero en Miami Beach, delante de la playa, fantástico, o sea, es genial. O sea, genial. Gracias por incidir en lo de la primera línea de playa. Sí. Claramente, a mí me dijeron que lo ideal no era aquí, que no era el barrio de business, era Brickell, que no sé qué, no sé cuántos, pero yo decidí cogerme el apartamento, el Airbnb, delante de la playa, full equipo. Sí que o sea sí. que... A contracorriente, sí señor. Oye, pues al final es eso, ¿no? Aquí aprendemos de nuestros invitados, pero a su vez queremos ser un poquito más como Jesús Monleón. Así que bromas aparte, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados, Ignacio, Javier Rey, Hassan Nahuas. ¿Cómo estáis, compañeros? Muy buenas, Edu. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días, ¿qué tal, Edu? Cuando se trata de emprender, una de las claves del éxito es una óptima estrategia de fundraising que te ayudará a crecer con la mínima dilución. Desde Lean Finance elaboramos todo el proceso de obtención de tu préstamo en ISA, desde la fase de admisión hasta el momento del cobro, para que te centres en lo importante, tu empresa. Si estás en ronda y estás pensando en cofinanciar con Enisa, no dudes en contactar con nosotros en info@leanfinance.es o desde la web leanfinance.es. Adelante, Jesús. Pues muy bien, oye, pues gracias a todos por estar aquí. Hoy la verdad que pues me hace ilusión porque a Hassan y Ignacio los conozco hace un tiempo y pues muy contento de cómo van traccionando, evolucionando y creo que es una historia interesante, por lo menos ha habido como sus vaivenes, pero parece que es una compañía que tiene un enorme potencial y quería que antes de nada que explicaseis qué es Ubuk, qué hacéis en Ubuk a día de hoy y luego ya pasaremos a explicar quiénes sois vosotros, de dónde venís, el origen, etcétera, pero me gustaría que la gente se ubicase qué hace exactamente Ubuk y para qué sirve. Bueno, pues desde Ubuk básicamente facilitamos que empresas que hasta ahora no tenían nada que ver con servicios financieros como tal puedan integrar como propio pues, pagos que pueden ser desde tarjetas de débito, tarjetas de crédito o incluso cuentas bancarias, IBANES. Y esto lo hacemos de la siguiente forma. Al final, Ubuk tiene una serie de integraciones realizadas con entidades bancarias, con Visa, Mastercard, proveedores, digamos, de validación de identidad. Es decir, cubrimos una serie de integraciones de infraestructura bancaria necesarias para dar ese tipo de servicios financieros. Pero, por otro lado, también somos los que vamos a dar la cara frente al regulador en todo lo que va a ser materia de prevención del blanqueo de capitales, luchar contra la financiación del terrorismo y todo lo que es en la materia también de reconocimiento de identidad cuando abres una cuenta o das de alta una tarjeta, ¿no? Con lo cual, nosotros, Ubuk, se está quedando toda esta parte que muchas veces no vemos cuando pagamos una tarjeta o hacemos un pago desde nuestra cuenta bancaria, pues se queda con estas dos partes, ¿no? Desde la parte de infraestructura hasta la parte regulatoria. ¿Para qué? Para que al final nuestros clientes puedan en marca blanca integrar este producto y lo hagan de una forma muy sencilla, solamente pensando en el marketing de ese producto y en la distribución. Pero nosotros ya nos encargamos de la infraestructura y de la parte regulatoria. Un ejemplo, pon el ejemplo de OkTicket, que es un proyecto pues, que el emprendedor me cae muy bien y lo tengo que traer al podcast, explicar un poco de qué es para que también sea un poco el caso práctico exactamente de todo lo que has explicado. Hassan, ¿cómo lo ves?
Pues nada, OkTicket es una app de gastos de empresa para digitalizarlos y buscaban una solución para emitir una tarjeta de débito que desde el momento de pago hasta contabilidad y gestionar todo eso automáticamente. Entonces, ellos buscaban una solución que no tenga que preocuparse de compliance, de hacer partnerships con bancos, y además tenía una peculiaridad que querían un IBAN, una cuenta bancaria IBAN por cada empresa y que sea además español. O sea, es un IBAN español que empieza por ES, que puedes pagar por nóminas, que puedes pagar. Es una cuenta IBAN igual que sale de CaixaBank o Sabadell. Entonces es una necesidad que tenían y Hassan, ¿y le vosotros facilitamos. cómo proveéis de un IBAN? O sea, porque, vale, yo ahora tengo un software y ahora quiero integrar quiero montar mi tarjeta de crédito como estos pues, de OkTicket para estar integrado con su software. O sea, básicamente hace software, fintech embebido dentro de otros softwares, pero ¿cómo vosotros creáis un IBAN? O sea, porque no sois un banco vosotros, ¿o sí? Sí, no estamos regulados, no somos una entidad bancaria. Entonces, lo que hacemos es, detrás en España, tenemos un socio bancario que nos facilita apertura de estas cuentas IBANES para nosotros y para nuestros clientes y sus usuarios. En este caso, trabajamos con un banco que se llama Inversis, Banco Inversis, y los IBANES que facilitamos a nuestros clientes españoles son de Banco Inversis detrás. Perfecto. Oye, ahora sabemos un poco lo que hacéis, ¿vale? Porque yo la verdad que es un poco complejo son hacer las tripas del mundo fintech, ¿no? Para que otras empresas puedan proveer servicios fintech por encima. Y ahora os quiero decir, oye, ¿cómo llegáis a montar esta empresa? ¿Cuál es vuestro origen, ¿no? Para decir, oye, ¿cómo acabáis aquí? Y como es una historia un poco larga, primero me gustaría que os presentéis un poquito, porque Hassan, tú eres Yo soy de Pakistán, es pakistaní, originalmente. original, pero ahora español también. Explícanos un poquito tal, tu background, de dónde vienes y qué habías montado antes, y también, Ignacio, por qué decidís montar el UBUK inicial. Y explícanos el UBUK inicial. Rápido, tampoco nos extendamos. Sí, pues nada, rápidamente, yo e Ignacio conocemos desde ya casi 7 años juntos, fuera del mundo startup y todo eso, somos amigos, hermanos. Conocimos una asociación de voluntariado en Barcelona, que es para Sin Techos, Sense Sotras, y nada, empezamos a montar el proyecto juntos. Mi background, pues me llamo Hassan. Originalmente nacido y crecido en Pakistán, en España desde 2008. Llegué a mi padre que trabajaba en construcción en Barcelona, pues llegué por el visado de reunión familiar. Fui a la UPC, monté el tema de ingeniería informática y empecé a trabajar aquí. Entonces mi background es developer, software developer, casi 10 años. He trabajado en empresas como Rocket, Airbus y otras. Y nada, en 2017, diciembre, hacía cripto inversiones por lado y pensé, oye, pues, ¿por qué tengo que levantar por la noche para hacer la inversión? Sino que puedo montar un robot que lo vaya haciendo mi cartera automáticamente. Y de allí empezó el Hubuk 0.1, que es una historia de pivots, ¿no? Y convencí a Ignacio que, oye, pues eso es una buena idea, vamos a hacer de oro y nada. Al final, en febrero se cayó el mercado de cripto en 2018, que eso ya hace 4 años, ¿no? Pues dejamos esa idea aparte y pivotamos a montar otra app que no sea Vale, pues, de cripto. ahora seguimos con Ignacio, explícanos un poco tu background y luego pasamos a dónde pivotáis y cómo pivotáis y cómo han... No, viene muy bien a colación porque al final yo un poco, como decía Hassan, salimos de esta cena, salíamos de una cena de esta asociación de voluntariado y bueno, nosotros nos conocíamos de la asociación, habíamos hecho algunas cosas juntos, que es un poco lo que nos unió a esta asociación. Al final, dices, cuando nos ves a Hassan y me dicen, pero ¿qué pinta el uno con el otro de estos dos? ¿De dónde habrán salido? ¿Dónde se habrán encontrado? ¿No? Al final, pues yo soy de padres aragoneses, del norte de Aragón, de Huesca, pero nacido y crecido en Barcelona, ingeniero industrial por una universidad en Francia
y también por la Politécnica de aquí de Cataluña. Y luego empecé a trabajar en el mundo de la consultoría, primero en Price, luego en KPMG, y ayudando pues a bancos y a fintech en diferentes proyectos, ¿no? Desde transformación digital hasta estratégicos. Y estaba en uno de estos bancos, un banco catalán, y llevaba ya unos cuantos meses trabajando para el banco. Y saliendo de esta cena me dice, Hassan, ¿qué te pasa, Ignacio? Que te veo un poco agobiado. Digo, sí, estoy terrible. Estoy sentado en este banco desde hace no sé cuántos meses. Me gustaría empezar a hacer cosas algo distintas, ¿no? Y fue en ese momento cuando me explicó el proyecto de cripto y nada, y empezamos a trabajarlo juntos pues cuando podíamos, ¿no? Sobre todo por la noche y los fines de semana. Y ahí ¿Y fue cómo cuando un pasáis, poco... Ignacio, de cripto al Ubuk que yo conocí? Que era el QR code y toda la mandanga esta. Pues sí, hubo unos La viajes historia de ahí, sí. Pivots, vale, hay unos viajes, sabes, el camino siempre no es recto, la mayoría de tiempos es por curvas, entonces de hacer cripto y fallar en febrero de 2018 que cayó todo el mercado al vacío casi de todo eso, le dijimos, oye, pues vamos a no hacer cripto, sino vamos a montar un neobanco, una tarjeta que aparte de ser, y hablo de 2018, eso ya hace ya tiempo. Entonces, hacemos una tarjeta como N26, Binext y estos neobancos, pero que vaya con cripto. En este momento, Coinbase y estas tarjetas cripto no existían. Esto era algo nuevo. Empezamos a pensar en esto y que va, ¿sabes? Para promover que el cripto vaya a utilizar en la vida cotidiana. Empezamos a hablar con emisores de tarjetas. Ningún banco nos quería emitir porque obviamente cripto y banco no va junto. Y nada, al final de unos meses dimos cuenta que hay que salir de Europa, ir a algún sitio, algún país donde cripto sea más bienvenido. Fuimos a un país que se llama Bahrein, está al lado de Saudi Arabia. Es una isla muy pequeña, pero con muchos bancos y una regulación más abierta al mundo de innovación, vamos a decirlo. Entramos en el sandbox, el famoso sandbox que ahora se está implementando en España, pero dimos cuenta que tampoco podemos lanzar. Volvimos a España sin dinero, sin inversión, sin cripto y sin neobanco. Dimos cuenta, oye, pues vamos a hacer algo que no necesite ni dinero ni nada. Entonces, oye, pues vamos a montar una app como WeChat, Alipay, para empresas europeas y que dé métricas de uso. ¿Qué significa? Pues una app de QRs que básicamente no es un método de pago, sino que más da métricas de visitantes, de compradores en tu tienda física. ¿Qué significa? Pues Google Analytics para el mundo real, ¿no? Hasta ahora no se ha podido hacer porque no hay una conexión entre traquear quién viene, cuántas veces viene, son mujeres, hombres, qué edades, etcétera, etcétera. Y es lo que montamos. Lanzamos una app de Android a iOS, un One Wallet, y empezamos a lanzar. Ignacio hizo inicialmente ventas aquí en Barcelona y teníamos unos 25 puntos de venta, pero dimos cuenta que no había mucha gente porque es un mercado de doble banda, ¿no? Necesitas puntos de venta, además compradores en la misma zona, porque es generar nudos. Y conocimos de paso a un señor Jesús Monleón para buscar financiación. Y ahí estamos. Muy bien, no, yo tengo que decir que a mí contactasteis a varios mentores de SeedRocket y esos mentores, la verdad que todos me dijeron, estos tíos hacen una cosa que es muy rara, que no entendemos, pero son tíos buenos, ¿no? Y a partir de ahí pues nos conocimos y decidimos... Y fue en pues, una de esas sesiones contigo, Jesús, no sé si te acuerdas, de mentoría, en la cual pues estábamos dándole vueltas al modelo de negocio y pensamos también en más pains, ¿no? Quizá en la cadena de valor de los pagos. Y fue ahí donde acabamos dando cuenta que, por ejemplo, Hassan como autónomo durante una época, yo como consultor en una otra, la gestión de los gastos había sido un punto de dolor también, ¿no? Y fue donde allí, un poco comentándolo contigo, vimos cómo tenía sentido hacer un enfoque mucho más B2B de este modelo QR y pasar de un modelo más B2C a un B2B, ¿no? Y ahí fue donde nos lanzamos a montar Pigari. De hecho, toda la red de mentores de SeedRocket nos apoyó muchísimo.
Y O sea, fue con... hay que decir que la red de mentores de Seed Rocket invirtió, y For Founders invertimos en Pigari, que era un Pleo, ¿no? Una Sí, tarjeta, ¿no? sí, para gastos de autónomo, ¿no? O sea, sí. Sí, Eso lo que pasa es que tendríais que quizá haber tenido en cuenta nuestro historial de pivots, porque claro, invertisteis y eso nos duró 3 meses antes del próximo sí. pivot. Pero confiasteis mucho en nosotros desde el inicio. El hecho es que efectivamente nos sacamos una tarjeta con un concepto muy similar a lo que ahora, por ejemplo, ha montado KTicket, pero claro, es una tarjeta de gestión de gastos para comerciales en la calle, ¿no? Para que digitalicen sus gastos. Y resulta que empezamos a vender, teníamos las primeras 15, 20 empresas utilizando las tarjetas y estamos hablando de febrero 2020. De repente llega COVID y nos encierran a todos en casa durante meses. Qué buen momento para hacer gastos, ¿no? de comerciales en la calle cuando no hay ni gastos ni comerciales en la calle. Y fue un momento en el cual, pues, con Hassan nos tuvimos que sentar y decidir qué hacer, ¿no? El qué hacer fue poner en pausa todo el proyecto de Pigari y reevaluar dónde estábamos, ¿no? Y fue allí donde quizá de una forma natural, todo lo que hemos estado explicando hasta ahora, todo lo que explicaba Hassan, ¿no? Habíamos estado hablando con el regulador en Bahrein sobre tema de infraestructura bancaria, habíamos montado una aplicación de pagos con código QR ya con entidades que nos daban servicios desde un punto de vista regulatorio. Finalmente en Pigari habíamos lanzado nuestra propia tarjeta, en este caso Mastercard, sobre una entidad que facilitaba este tipo de integraciones y vimos cómo realmente había una demanda en el mercado que estaba todavía de forma muy incipiente, en el mercado B2B, en el cual la integración de servicios financieros como propios todavía era algo difícil de acceder, ¿no? Nosotros mismos lo habíamos experimentado tratando de lanzar, por ejemplo, Pigari. Y fue ahí donde nos dimos cuenta cómo, aprovechando una época de COVID en la cual vamos a tener mucha empresa que va a estar pensando en construir producto, en salir más fuertes que antes, cómo vamos a facilitar a esas empresas el lanzamiento de sus propios productos financieros, ¿no? Y quizás, en vez de lanzar nuestra propia tarjeta Pigari, ¿por qué no ayudar, por ejemplo, a KTicket, que ya tiene una base consolidada de clientes, una estrategia de go-to-market validada? ¿Por qué no ayudarle a sacar esa tarjeta inteligente lo más rápido posible? Y eso fue un poco quizá de forma natural el camino hasta Ubuk. O sea, realmente cuando nos preguntan, ¿y esta idea? Bueno, siempre explicamos que nos hemos quizá ido pegando golpes contra la pared y poco a poco pues hemos ido encontrando ese camino hasta ahora, ¿no? En el cual pues bueno, tenemos clientes en Alemania, en Francia, en España y estamos creciendo desde una perspectiva que poco quizá nada tiene que ver con el crypto wallet que comentaba Hassan que empezamos hace 4 años, pero hasta aquí hemos llegado, sí. Yo para mí hay dos reflexiones, ¿no? Una es que cómo acabas haciendo tuberías del mundo fintech y básicamente es porque os peleáis durante 3 años, ¿no? Creando vuestras propias apps y peleando con los sistemas, ¿no? Y acabáis explotando. Luego, para mí otro aprendizaje, ¿no? que es importante es que al final es que también es verdad que en el mundo de las tarjetas estaba Pleo, estaba Spendes, ¿no? Que estaban entrando de forma muy agresiva y tienes que tener mucho funding, ¿no? Para competir contra ellos, ¿no? Y que al final tiene mucho sentido lo que hicisteis, ¿no? Y ahora, o sea, explicarme el estatus del proyecto, porque ahora habéis recibido una ronda. ¿Cuánto dinero? A ver, es un proyecto que ha pasado por YC. ¿Cuánto dinero habéis levantado en total como compañía? Más o menos, big picture, de no sé si queréis decir clientes o transacciones o lo que queráis para un poco para que nos ubiquemos después de todos estos pivots, ¿no? Y decir, oye, en 1 año y medio acabáis encontrando como el MVP y esto empieza a traccionar, os seleccionan en YC, pero ¿cuánto funding levantáis? Explícanos un poquito. Sí, hay una parte en este viaje entre la ronda de Seed Rocket de diciembre de 2019 hasta llegar a YC y teníamos una opción o coger teníamos 2 term sheets antes de entrar en YC. Podríamos haber cogido estos term sheets o haber elegido YC. Al final elegimos YC. En vez de coger 2 millones de ronda en este momento, pues elegimos coger 125.000 dólares. Y entramos en YC. Hasta ahora estará publicado, si no en unos días publicará más. Hemos levantado el seed
la ronda seed, en este caso, después de entrar en YC, de $10 millones. Y de tracción de compañía, ahora, no sé si podéis decir, o sea, o clientes. Sí. O Ahora mismo 14 clientes entre España, Francia, Alemania y uno en Holanda. 540.000 y pico tarjetas precompradas. Y luego 800.000 cuenta IBANes. ¿Por qué cuentas más que las tarjetas? Porque tenemos unos clientes como Baystream que adelantan nóminas, pues que utilizan a nuestro producto para generar cuentas IBANes también. O sea, estáis 3 años pivotando, dándole vueltas, y encontréis como el business model, el MVP, y a partir de ahí eso empieza a traccionar, conseguir financiación. Oye, explicarnos de YC, qué es lo, o sea, no lo mejor, sino cuál es, cómo recomendar, o sea, qué puede sacar otro emprendedor español de provecho. O sea, si va a YC, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es el basic que según recomendáis? Dejo que Ignacio vaya primero allí. Ostras, pues a ver, nosotros siempre decimos que depende muchísimo de cada emprendedor, de cada equipo emprendedor y sobre todo el estado de su empresa. Y teniendo en cuenta esas variables, YC te puede ofrecer escenarios muy distintos, ¿no? Por ejemplo, muchos de nuestros compañeros del batch, que así es como se llama un poco la promoción, ¿no? de ese semestre de YC, muchos estaban en fase de ideación. Estamos hablando de equipos de 2 o 3 personas, los 2 o 3 cofundadores, que están en fase de ideación pura. No hay que olvidar que YC pues bueno, ha fabricado unicornios como Brex o Airbnb, que han sido ideas que han surgido a pocos días antes del Demo Day de YC. Es decir, ellos son expertos en, una vez que entras en el programa, darte las herramientas para que sigas explorando y iterando esa idea, ¿no? Entonces, eso es un tipo de fase en la cual YC te va a poder dar muchísimo en lo que va a ser cómo conseguir quizá un primer product market fit a validar, ¿no? Y a ganar una atracción específica. En nuestro caso, claro, nosotros ya veníamos con algo de pre-revenue y veníamos ya con un equipo de personas, poquitas, pero ya éramos equipo, ¿no? Entonces, para nosotros, por ejemplo, YC fue diferencial en el momento en el que nos empieza a validar quizá como equipo emprendedor. Porque, por ejemplo, Hassan y yo es la primera vez que emprendemos, ¿no? Entonces, lo que YC, y lo sentimos prácticamente al día siguiente de entrar en YC, cómo cambiaban según qué conversaciones que habíamos tenido con clientes, con partners, con inversores, por el hecho de estar en YC, ¿no? Al final validó que pues, éramos un equipo emprendedor capaz, con ganas, y que pues YC había confiado en esta propuesta, ¿no? Y ahí ya, de una forma muy natural, por ejemplo, el acceso a la inversión, el acceso a poder sentarnos con fondos americanos, fue de alguna forma mucho más sencilla que lo que desde nuestra posición en España meses antes de haber entrado en YC, ¿no? Entonces, nosotros sí nos aportaron mucho las sesiones de mentoring, el tener acceso a la red de YC. Hassan ahora seguramente hablará de toda la serie de recursos que obtienes solo por entrar en YC, pero, por ejemplo, nos puso en el mapa en lo que es, por ejemplo, a nivel de inversión y acceder a fondos americanos. Insisto, desde una situación en la que ni Hassan ni yo pues, habíamos emprendido anteriormente, habíamos tenido un exit, pero nos permitía sentarnos con Tier 1 VCs y, digamos, empezar a trabajar ese proyecto con ellos, ¿no? El proyecto de inversión. Hassan, yo creo que hay que empezar a pensar primero qué es lo que buscas de YC, desde mi punto de vista personal. ¿Qué es lo que estás buscando sacar de la experiencia de YC? Porque hay gente que solo piensa como una aceleradora para aprender cómo hacer empresas, ¿vale? Y hay otras personas, como nosotros en este caso, que están buscando dos cosas que iba buscando. Ya éramos más avanzados que otros compañeros en la fase de la empresa, ¿no? Ya tenemos equipo, ya tenemos, éramos unos 5 personas, ya tenemos clientes, ya habíamos pivotado varias veces antes. Entonces buscábamos básicamente saltar
una cosa que se puede decir status quo, lo que quieras llamarlo, pero ya sabemos todos que una empresa desde Barcelona no es lo mismo que una empresa desde Silicon Valley. Y además, si no has estudiado en Harvard o Oxford, no vas a tener esta red, ¿no? Esta red de contactos donde tus compañeros ya son VCs o ya han trabajado o conoces a alguien de alguien. Entonces, dos chicos que no han ido a Harvard o Oxford y que viven en Barcelona, cómo saltan a trabajar o pitchear o posibilidad de pitchear a un VC Tier 1 en Estados Unidos, pues tienes que tener unas cosas. Y esto nos permitió YC dar el cheque, ¿no? Es como una lista de cheques que necesitas, pues un cheque es, oye, pues es YC, pues ya está validado. Es un cheque. A partir de allí ya es muéstrame la atracción y muéstrame el producto y muéstrame lo que eres capaz de generar, ¿no? Entonces, pero el primer base de entrada pues ya lo cumples con el cheque de YC. Y esto fue para nosotros y la red ¿Cómo conseguisteis entrar? O sea, sé que ahora está habiendo los bachos más grandes, de hecho creo que nosotros tenemos como 3 o 4, no sé, ya que están en YC y han pasado por YC, pero ¿cómo fue el proceso para entrar? Bueno, yo creo que os dije, oye, aplicar o algo así, pero ¿cómo fue todo ese proceso y cómo conseguisteis hacer que os compraran el proyecto para entrar? Ah, sí. La historia transparente de eso es un inversor nuestro que se llama Jesús Monleón nos dice, oye, cabrones, ¿por qué no aplicáis el batch de YC? Y nos va diciendo cada semana, porque le hacemos una llamada y al final le hicimos caso, digo, Ignacio, oye, ¿por qué no lo aplicas, por favor? Porque no tenía ningún sentido que nos dejan entrar, ¿sabes? Es YC, tú ves los vídeos de YC en YouTube y aprendes de ahí, no entras en YC cualquiera. Entonces, lo digo Ignacio aplica el último día a las 3 de la noche antes de deadline, un formulario sin vídeo y ya está. Y aplicamos. Lo del vídeo es curioso porque en el formulario de YC piden vídeo y claro, eran las 3 de la mañana y pensé, me cago en la leche. Hassan se acababa de ir a la cama hacía nada, media hora, una hora. Simplemente me dijo, oye, acaba de ya las 4 preguntas que quedan y mándalo. Y digo, me cago en la leche, he llegado al vídeo y ahora no puedo hacer un vídeo con Hassan, que se ha ido a dormir. Y es verdad, cogí un enlace de YouTube y le quité dos letras y lo subí a la aplicación. Digo, al menos que vean que hemos subido un vídeo, pero claro, cuando lo abres estaba roto el enlace de YouTube. Pues fíjate, con tan mala suerte que a los 2 días nos contactan vía chat y nos hacen 2 o 3 preguntas sobre el modelo de negocio y tal y cual. Contestamos tal y cual. Y al día después nos dicen, oye, por cierto, que vuestro vídeo está roto, nos interesaría mucho saber más de vosotros y escucharos. Y entonces, pues ya corriendo con Hassan hicimos el vídeo y a partir de allí, pues ya nos llamaron para la entrevista, ¿no? Muy bien. Oye, ¿y qué es lo que hay que hacer si alguien se plantea, aparte de hacer el formulario bien y un vídeo bien, qué es? Porque sí que es verdad que os preparáis las entrevistas, o sea, sí. O a otros os tienen que hacer intros. De hecho, vosotros habéis hecho intros a otros españoles para entrar, ¿no? Explicarnos un poco eso, cómo funciona también para que el resto lo sepan. Yo creo que al final, obviamente, YC tampoco son magos, entonces no saben quién está aplicando, ¿no? Y ahora como son batches grandes y remotos, pues siempre viene bien hacer un poco de preparación y un poco de recomendación. Y quiero decir, obviamente tú no puedes pedir recomendación, el que recomienda lo recomienda y YC le pregunta si han recomendado porque le han pedido o no. Entonces, el proceso que hicimos es muy fácil. Aplicas y si seleccionada, una vez seleccionado, te dicen tal día tienes una entrevista. ¿Vale? Entonces hay que preparar esta entrevista. Pero antes de poder ser seleccionado, cuando rellenas el formulario y envías el vídeo, pues igual viene bien contactar con algún emprendedor que esté o haya pasado por YC por si te ponen una recomendación. Y así es más fácil estar un poco más seleccionado. ¿Vale? Una vez seleccionado, ya te dan una fecha para entrevista. Esta entrevista hay que prepararla. Se llama MOOCs, ¿vale? Lo puedes buscar directamente o si conoces a alguien que haya estado en YC, todos nosotros, o sea, incluso yo, Ignacio también, y todos otros founders de YC,
de vez en cuando, para devolver los favores, pues hacemos mocks para quien quiera antes de que empiece el batch. Entonces dejamos nuestro Calendly y que nos coge una hora. Es un mock de hacer una ficticia, una simulación de la entrevista que te espera en la entrevista de verdad. Entonces, que son casi 15 segundos por respuesta, hay unas 30 y pico de preguntas y ya está. ¿Qué preguntan, tío? ¿Qué preguntan? Que hay que preparárselo tanto, tío. Depende de cada proyecto y el que está preguntando, ¿no? Ignacio, ¿si quieres dar un poco de luz ahí? Sí, y más que el que preguntan que hay que preparárselo, sobre todo lo que hay que, por eso Hassan insistía en hacer lo de las mocks interviews, hay que prepararse el formato, porque sí que es verdad que es un formato que por ejemplo, nosotros nunca habíamos visto en otro sitio. Son 10 minutos en los cuales hay que tratar de responder cuantas más preguntas posibles mejor, y hay que hacerlo sobre todo muy concisamente para que puedan ver todas esas preguntas. Entonces, la preparación viene más bien, no son preguntas difíciles de responder, pero sí que son preguntas difíciles de responder, eso tienes que hacer de forma muy concisa y clara. Entonces, pues fíjate, son preguntas desde cómo os habéis conocido como fundadores, a cuán de grande es el mercado, y ahí pues se van a fijar en cómo calculas ese mercado, ¿no? Si lo calculas de forma bottom-up, top-down, etcétera. Te preguntan por tu competencia, si ya está en otros mercados validado esto, etcétera. Te preguntan por tu producto, quieren entender que tú entiendes lo que estás montando. Y también, por ejemplo, te preguntan si a mitad del batch tuvieras que pivotar, ¿qué harías? ¿Estás abierto a pivotar? Eso es algo que, por ejemplo, también buscan equipos que quieran pivotar, ¿no? Entonces, al final un poco hay tutoriales de preparación de preguntas, ¿no? Y de todas las preguntas que te pueden hacer, pero sobre todo es buscar la consistencia sobre todas las preguntas, que todos los cofundadores más o menos puedan hablar durante la entrevista, y ser consistentes y muy concisos, ¿no? Y es un poco lo que creo que buscan al final de esos 10 minutos. Porque después de esos 10 minutos ya te dicen dentro o fuera. En pocos casos, de nuevo fue lo que nos pasó a nosotros, te dicen vamos a hacer una segunda entrevista. Y entonces, ese mismo día, pero al final de su día, que para nosotros pues son las 4 o 5 de la mañana, te vuelven a convocar para una segunda entrevista ya definitiva, ¿no? Y que fue en nuestro caso. En nuestro caso tuvimos que hacer esta segunda entrevista. Pero si no, normalmente, tras los primeros 10 minutos, ya te dicen para adentro o no. Perfecto. Oye, volvamos a Ubook. ¿Qué es lo que...? Porque en el mundo de software embebido, pues ya hay players no consolidados, ¿no? Está Solaris, ¿no? Y algún otro, ¿no? Bastante grandes, ¿no? Que no sé si son unicornios, pero casi. ¿Qué os diferencia? O sea, ¿qué hacéis diferente de estos grandes players que aparte han levantado mucho dinero, hay bancos por detrás, etcétera? ¿Qué hacéis? En realidad hay en Europa, Europa, aunque parece un mercado, no es un mercado. Son diferentes mercados, diferentes idiomas, diferente regulación de compliance y interno de cada país. Y cuando enfocas en un nicho, por ejemplo, nuestro nicho es B2B, empresa que dé servicio a otros empresas al final. Entonces, como OkTicket, que da servicio a empresas y autónomos. Entonces, en este enfoque necesitas una cosa que es IBAN local para pagar impuestos, tesorería, estado, etcétera, etcétera, nóminas. Esto es una cosa que no existe actualmente en ningún competidor actualmente nuestro. Nosotros actualmente ofrecemos IBAN español, IBAN de Inglaterra, IBAN de Holanda y estamos incrementando 4 más, que sería Bélgica, Alemania, Irlanda y Francia posiblemente para el año que viene. Entonces esto nos permite que nosotros podemos dar el mismo servicio de la misma calidad y de funcionalidad que da un banco, por ejemplo, CaixaBank Sabadell en España, Deutsche Bank en Alemania. Entonces, si hay un fintech, hay una empresa que quiere pagar, por ejemplo, nóminas, necesita el IBAN local. Entonces, a nivel de diferenciación, nosotros hemos enfocado muchísimo en hacer la infraestructura de base a nivel regulatorio local en cada país y tener los máximos números de países. Compañeros, Solaris Bank, pues es un banco con licencia propia. Nosotros no tenemos licencia.
de momento. Ellos son un banco con una licencia y una API que empezó hace 4 años, 5 años en Alemania y ahora acaba de salir desde allí para España y Italia, pero lleva un año diciendo que sale, pero aún no hemos visto aterrizado. A mí Entonces, lo que sí es muy difícil. me Sí, parece dime. disruptivo y de hecho para eso me parece como enorme, ¿no? Este mercado es porque va a haber mucha disrupción, ¿no? En el mundo fintech, especialmente porque los propios embebidos, ¿no? Porque, por ejemplo, Holded, a día de hoy sacar los impuestos, pero tienes que ir al banco a pagar. Seguramente en poco tiempo le das a un botón y pagarás desde Holded, ¿no? Como que Holded te hará de banco, pero por detrás está una solución de fintech embebido. La verdad es que me parece como muy extraordinario todo lo que va a pasar en los próximos tiempos. Eh, pero también esto que tú dices, que al final es mercado a mercado, también te sean competidores país a país, ¿no? Quiero decir, en Francia tenéis un competidor, ¿no? ¿Cómo Sí. ¿Hay una lucha en ese mercado o vosotros decís, no, yo me voy a quedar con este mercado, con este otro y voy mercado a mercado o realmente hay como decir, oye, no vamos a hacer roll-up de toda Europa y competimos con todos y a lo loco? No, en realidad, si preguntas a nivel de visión, la idea es ser global. No es solo Europa. Ya estuvimos trabajando en México hace unos meses, pero salir de Europa o salir a un mercado exótico como Latam, por ejemplo, o otros mercados fuera, a MENA, África, toda esta zona, creemos que depende de cada regulación. Lo bueno que tenemos en Europa es ir, porque la regulación al final, a la base es única, pero necesidades son locales. Sí, tenemos compañeros en Malta, en Francia y Solaris Bank en Alemania. Entonces, yo creo que la diferenciación es cuánto, como infraestructura, ¿no? Por ejemplo, tú cuando montas Amazon Web Services para montar tu app, tú no piensas solo dar servicio en España con Amazon Web Services y busco otro proveedor en Alemania o otro en Estados Unidos, sino tú te haces Amazon Web Services porque va a dar la mejor cobertura posible, la máxima cobertura con la máxima cantidad de funcionalidades. Entonces nosotros es lo que vemos. Por eso, en vez de ir comprando licencias regulatorias, pues hacemos partnership, en este caso con bancos. Por eso actualmente podemos dar servicio en emisión de tarjeta Visa y Mastercard ambos, tipología de crédito, débito y prepago, consumer y corporate, business, y podemos emitir entre los 30 países de Europa. Esto es la parte de tarjetas. Luego podemos emitir cuenta IBAN. En estas cuentas IBAN, pues España, Holanda y Inglaterra actualmente live en producción y onboarding a 58 países. Entonces, es la diferenciación entre un modelo que es de agregador y escala que el otro que es comprar licencia país por país. Esa quizás es la gran diferenciación también, ¿no? De Ubuk, es decir, hasta ahora había un modelo verticalizado en el cual yo soy banco y con mi licencia voy a buscar dar servicios de integración, ¿no? De servicios financieros desde mi licencia, de forma verticalizada. Nosotros desde Ubuk, pues con la experiencia que trajimos hay una forma distinta de montar esa infraestructura. Se puede montar de forma modular, ¿no? Y esta modularidad es la que nos ha permitido, por ejemplo, darnos la mano con ex clientes de nuestros competidores que cuando han querido salir del país o escalar regiones, pues vienen a Ubuk porque ya tienen desde un primer momento esas capacidades, esas funcionalidades. Pero es que además, por cómo está, digamos, la infraestructura de Ubuk, esta infraestructura modular, nos es relativamente mucho más sencillo desde escalar a otras regiones a integrar nuevas funcionalidades que estos modelos verticalizados que decíamos, ¿no? De una licencia ir a servicio, ¿no? Desde Ubuk ahora mismo tenemos respaldo de múltiples entidades bancarias y a partir de aquí es como nosotros podemos escalar de una forma mucho más rápida, sabiendo que nuestros clientes al final del día solo tendrán un contrato, ¿vale? Y una factura con Ubuk. Pero digamos que es esta modularidad que desde un punto tecnológico es donde está el reto, es decir, el haber conseguido montar un core que permita este plug and play, pero creemos que tiene mucho más sentido hacia dónde va a ir
¿no? La transformación digital en el mundo de los pagos. Y ahí voy, porque a mí me parece como, coño, todo suena fantástico, cojonudo, no sé qué, cuánto. Ahora, busca el banco de turno, intégrate con ese banco. O sea, es cómo habéis hecho ese proceso que a mí me parece como. Suena como, a mí cuando me explicaste, vamos a hacer como un middleware, ¿no? Que nos integramos entre los bancos, los tal, pum, aquí se va a conectar, esto va a ser la bomba, vamos a abrir países, está guay. Dice, vale, suena fantástico, pero ahora. Y luego el tema regulatorio, porque es que esto no es nada trivial, ¿no? ¿Cómo habéis conseguido esas integraciones, tíos? O sea, que un emprendedor le recomendáis por el camino que habéis pasado vosotros, que va a tener que pasar, no sé, en otro ámbito, en otra historia, integrándose con bichos grandes, etcétera? Creo que hay que entender una cosa. Si entras en un mercado súper regulado, que es finanzas, mundo financiero, tienes que entender expertise en esta parte y aparte tener expertise en regulación. Porque cuando tú te sientas con un banco, ¿no? Todos los bancos quieren innovar. Al menos esto es el deseo. Luego otra cosa es que esto pase por el comité ejecutivo y que lo aprueben esta integración. Pero para pasar esto, lo que hemos aprendido de pitchear 23 bancos en España y conseguir uno, lo hemos pitcheado todo, hasta Caja Almendralejo, que hay solo 20 empleados. Entonces, lo que hemos aprendido es hay que entender su parte también. Ellos están regulados, tienen compliance. Y allí lo que hemos visto en nuestro poder es que hemos podido tener gente como Justine, que es nuestra jefa de compliance y regulación, que antes fue jefa de compliance hace 10 años para un banco en Gibraltar y que había emitido tarjetas y este modelo de negocio lo había hecho 10 años desde este banco. Entonces, cada vez el proceso es un poco, ya tenemos un modelo, ¿no? Cada vez que vayamos a hablar con una entidad, sabemos que si hay posibilidad o no, la primera llamada es de compliance. Si el compliance lo convences, el resto es fácil. Porque... Vale, o sea, tú dices, tienes que hablar, o sea, la conclusión es, tienes que hablar su idioma. Sí. Y vosotros, a mí una de las cosas que yo dije, coño, estos tíos son más listos de lo que yo me pensaba, con todo cariño, dije, porque empezaste a fichar a gente muy top, ¿vale? Por ejemplo, esta chica de compliance es, ¿cómo conseguís enredar a esta tipa para que se venga con vosotros o cómo lo tiene que hacer alguien? No digo en su caso, ¿eh? No vamos a poner un caso concreto, pero cómo una persona de un cierto expertise que conoce muy bien la industria se viene a una empresa totalmente en remoto que está arrancando, que está en una fase, entre comillas, con una cierta fase inicial. Pero es un game changer para vosotros, que se incorpore un perfil de esos. No digo en su caso, ¿no? Habéis incorporado a otra gente. Son una de las cosas que tenéis vosotros que a mí me ha sorprendido, lo digo en positivo, es que habéis sido capaces de incorporar talento tier 1, ¿no? O top, o sea, nivel A en la compañía. ¿Cómo lo habéis hecho o qué habéis hecho de diferente? Creo que mucha gente en fintech cuando se lanza a hacer un fintech no entiende regulación. Nosotros esto aprendimos en un viaje a Bahrein, ¿no? De trabajar con el regulador directamente cuando te das cuenta de que el mundo no es de APIs y esto, el mundo financiero, primero hay que aprender riesgos y governance y regulación y luego hay que hablar. Entonces, como ya aprendimos que para trabajar, si vamos a pitchear a bancos para ser socios, hay que tener gente que sepa hacer esto y entiende de su lado la otra parte de mesa cómo está pensando. Entonces, buscamos una referencia de un socio donde nos dijeron, oye, pues si buscáis un jefe de compliance y MLRO, pues tenéis que hablar con Justine. Y a Justine es una señora ahora, tiene sus 30 años de experiencia en el mundo, 10 como MLRO del banco y antes 20 en Santander en UK y otras empresas, pues le pitcheamos, era una venta, le dijimos, oye, pues ¿quieres seguir trabajando en el banco haciendo lo que estáis haciendo? Es como, ¿quieres seguir vendiendo agua de azúcar de Coca-Cola o quieres venir a ser Apple? Entonces le dijimos, oye, pues vamos a cambiar el mundo de la infraestructura financiera y vamos a montar este proyecto. Si te quieres venir, pues buscamos, es que Hubuk al core tiene dos superpoderes, que la idea simple es muy simple, tecnología de alta calidad, infraestructura de alta estabilidad y calidad combinado con compliance y regulación. Si estas dos cosas lo combinas, te puedes hacer magia. Entonces lo picheamos eso. ¿Y cómo consigues atraer también un equipo top
a nivel tecnológico. Aparte porque tú eres CTO y conoces tal, pero es una también de los retos ha sido incorporar gente de perfil top, ¿no? Sí. Ahí, Um, ¿cómo lo has hecho, tío? Teniendo en um, cuenta que las primeras rondas tampoco han sido claro. de 10 millones, que 10 millones ha sido ahora, pero que luego pues ha sido sobreviviendo, ha sido un survivor como todos. Creo que otra vez dos cosas funcionaron allí. Uno, en el equipo founder tener alguien que sepa, que en este caso como developer ya conocía, y utilizar lenguajes. Si quieres gente senior, sabes que están trabajando en buenos sitios con sueldos buenos, pero están aburridos normalmente por su stack tecnológico o algo que se están utilizando que no le hace challenge. Si quieres gente senior y que sean top, pues tienes que buscarle un challenge, porque el dinero no solo es una motivación, ¿no? Para ellos. Y eso lo aprendí como yo también en mi carrera. Después de 10 años como programador, pues ya no te hace falta hacer PHP. Entonces, cuando buscamos el stack tecnológico de Hubuk, pues hicimos benchmarks entre Erlang, Elixir y Golang y dimos cuenta, pues, oye, pues hay Golang que mola y que está estable y podemos request por segundo. Entonces, esto puede una parte. La otra parte es network, al final otra vez, ¿no? Entonces, hablé con ex compañeros de Rocket Internet, que ya había hecho 2 o 3 veces ser CTO de otras empresas de Rocket, y le piché el producto. Y le mostré el challenge y dijo, pues oye, pues vamos a hacerlo. Y así, si haces un hire de A+ calidad, pues este hire de A+ te hace un hire de A, porque nadie quiere trabajar con gente que no sea de su nivel y talla, ¿no? Ignacio, el tema de ventas, tío, porque esto no es nada fácil de vender, lo hemos hablado varias veces, o sea, esto no es un tío que por la mañana se levanta y dice, o sí, quiero que mi software de gestión, quiero meterle tarjetas o quiero emitir tarjetas que hagan un refund de no sé qué, o cómo, y tampoco hay tanto agente, pues tenéis 14 clientes, que a mí me pareció la bomba, pero explícame un poco el secreto de cómo se hace una venta de estos, porque no me parece trivial. Sé que los proyectos deben ser largos, integraciones, pum, pum, no sé, explícame un poco ahí tu experiencia, no tanto en el caso centrado de Ubuk, sino experiencias que tú has sacado de cosas que no volverías a hacer y cosas que sí volverías a hacer porque te han ido bien en este tipo de producto. Nosotros creemos que es muy importante, como nos decía un gran mentor de YC, Michael Siebel, que tienes que saber cuál es tu Dios, no cuál es tu religión. Y en nuestro caso, por ejemplo, si cogemos dos empresas que todo el mundo va a conocer que han traído innovación por medio de la tecnología al ecosistema de pagos, son Adyen y Stripe, ¿vale? Adyen y Stripe, a priori vas a poder hacer lo mismo con estas dos empresas tecnológicas, ¿no? Que es poder aceptar pagos, ¿no? Vía tarjeta. Sin embargo, son dos modelos de go-to-market completamente distintos. Mientras Adyen tiene un modelo enterprise de venta, ¿vale? Top-down, Stripe tiene un modelo mucho más bottom-up y mucho más developer first. No tiene nada que ver en lo que van a ser los precios, ¿no? Mientras Adyen se va a concentrar en mucho volumen a precios muy bajos, Stripe se va a concentrar en mucho volumen de cuentas, pero luego cada cuenta va a traer un volumen mucho más inferior y por lo tanto vamos a cobrar mucho más, ¿no? Lo que nosotros quizá hemos aprendido es que hemos de tener muy claro dónde estamos, ¿no? En qué modelo queremos jugar, ¿no? Y sobre uno de esos, tratar de validarlo. Porque, por ejemplo, nosotros al inicio, pues teníamos desde clientes enterprise, los cuales son ventas que pueden, como tú muy bien decías, llevar 3, 4, 5 meses, en la cual tenemos que convencer a una serie de personas en la empresa que esa solución les va a traer dinero, que esa solución les va a traer innovación. Vamos a tener que, de una forma muy sencilla, explicar cómo funciona la integración, etc. Pero luego, a partir de allí, son soluciones muy customizables, ¿no? Sí que es verdad que van a tener un volumen importante, pero hay un nivel de customización, etc. El pricing va a ser distinto. Eso es una forma de venta muy diferente a, mira, aquí tienes el API o aquí tienes la plataforma, puedes integrar en la próxima semana y en 2 semanas estás live. Los productos son estos, el pricing es este. Y nosotros al inicio, pues por ejemplo, teníamos muchos problemas, ¿no? Porque mezclábamos
queríamos vender tanto a un cliente enorme como a una startup. Y al final eso no nos funcionaba porque los perfiles específicos de ventas son muy distintos, la metodología, el proceso que hay detrás es muy distinto. Entonces, sobre todo nosotros hemos aprendido si vendemos enterprise, sabemos que vendemos enterprise y vamos a aceptar los pros y los contras, ¿no? Si vendemos bottom-up, vendemos bottom-up. Y esto quizás ha sido algo para nosotros que fue muy importante reconocer dónde nos movíamos, porque también en cuanto a son métricas de ventas tiene un impacto, ¿no? Pero al final no hay una fórmula mágica, es salir ahí fuera y nosotros siempre lo que intentamos hacer es, tenemos sprints en los cuales decimos, vale, vamos a tratar de ir a vender a este caso de uso, a este tipo de empresa y vamos a ver qué tipo de respuesta estamos obteniendo, ¿no? Desde un punto de vista outbound, totalmente. El outbound es lo que nos permite, pues digamos, ir validando desde nuevas formas de vender hasta nuevos casos de uso, hasta nuevas propuestas comerciales. Pero todo esto está apoyado con una estrategia inbound. Es decir, por otro lado, como ya hemos hecho una venta que creemos que puede ser repetible, ahí va a estar la gracia, ¿no? de poder encontrar un product market fit, tenemos desde la parte de marketing pues una serie de blog, ads, que nos van a ayudar a traer un tráfico muy específico, el cual siempre vamos a precalificar. Esto, pues, si por ejemplo os fijáis, vais a la página web de Ubo, vais a encontraros un formulario para poder acceder a nuestra plataforma que has de completar antes de acceder a la plataforma. Si ese formulario no lo pasas, directamente no tienes acceso a la plataforma. ¿Para qué? ¿Para qué vas tú a perder tiempo y nosotros a perder tiempo si, por ejemplo, la solución no está indicada para lo que tú quieres, ¿no? Y digamos que es de esta forma, un poquito teniendo muy diferenciado que queremos conseguir con cada canal, que empezamos a ver una métrica más o menos repetible. Pero sí que es verdad que al inicio nos costaba muchísimo, ¿no? Teníamos bastante ruido. Oye, voy a concluir ahora, pero ¿qué es lo que no volveríais a hacer de vuestro viaje? Es decir, oye, digo que esto, ya os digo, no, es más para inspirar al resto de gente. Es, oye, digo, esto no lo volvería a repetir y la liamos muy parda. Y luego os preguntaré qué sí volveríais a hacer, seguro. Hay muchas cosas que dices que no lo haría. Hay una lista larga. Pero si vemos desde lo básico inicial que necesitas para cualquier idea que tienes, es que las ideas lo tiene todo el mundo. Hay que ejecutarlos. Entonces, hicimos varias, vamos a decirlo, un poco pajas mentales, ¿no? Los pivots iniciales es porque fue una idea, porque creemos esto, pero hay que validarlo. Entonces, yo creo que lo mejor siempre es ejecutar y hacer validarlo. Validación realmente, y eso dice YC también, y estamos 100% de acuerdo, puede ser en varias formas, pero mejor forma de todos es cobrar a alguien, ¿vale? Si no has cobrado, que sea €1, es una idea. Sign-ups y de estas cosas no funcionan. La diferencia lo puedes ver directamente en los pivots que hicimos antes, los proyectos que hemos montado. En ninguno pudimos facturar, ¿no? Sí, pudimos tener en Pigari clientes, transacciones, pero aún estamos regalando un poco casi el proyecto porque no teníamos montado el sistema de cobros mensuales. Pero cuando pivotamos al Hubbook de infraestructura, es que sin montar directamente, no existía la plataforma en este momento y enviamos una factura a un cliente que no podemos nombrar aún porque no han lanzado y que le dijimos, oye, pues si quieres el producto, pues es una pre-compra de 3.000 tarjetas y es una factura de 18.000 euros si queréis empezar. No teníamos Eso fue acojonante, o sea, vendisteis el producto sin tenerlo, ¿eh? Sí, vendimos el producto sin tenerlo, ¿sabes? Es una demanda de realmente. Entonces, para curiosidad, para que sepáis, Ignacio se buscó una plantilla de facturas en internet, se puso su nombre de empresa nuestro y envió la factura. Después de una semana había 18.000 euros en la cuenta bancaria. Y dijimos, hostia, pues ahora hay que montar el producto. Ya hemos vendido. Entonces, para dar una idea, no solo tenemos tarjetas y cuentas precompradas, métricas, tenemos hasta ahora mismo 4 millones de contratos firmados, contratos de 5 años vista, ¿no? Que tienen un fees en total de 4 millones. Es una ARR que cruza 1 millón de euros. Entramos en YC con 54K
ARR con 3 clientes firmados. Y hicimos demo de con 750.000 de ARR. Ignacio, tú de lo que llevas hasta la fecha, que es aquello de decir, hostia, no lo volvería a hacer, o esto seguro que lo volvería a hacer. No subestimar los procesos de recruiting. Por ejemplo, pues yo con Hassan, pues digamos que empezamos a trabajar juntos, ¿no? Y de alguna forma, pues te crees que todo el mundo que va a venir a Ubuk, pues quizá va de una forma natural a tener el mismo tipo de cultura hacia el trabajo, hacia cómo enfocar los problemas, hacia cómo enfocar las relaciones con las personas del equipo, ¿no? Y no es verdad. No es verdad. Yo, por ejemplo, me he encontrado con una complejidad que había subestimado, ¿no? Que es cómo estamos seleccionando ese talento, ¿no? Porque al final nos hemos dado cuenta que llegaremos tan lejos como nuestra gente nos permita llegar, de algo que somos nosotros directamente responsables, ¿no? De esa cultura de empresa y de esa cultura hacia el trabajo. Y, pues, por ejemplo, hemos tenido fracasos en el sentido de que gente muy válida en sus respectivos trabajos anteriores con una carrera fantástica han venido a Ubuk y no hemos conseguido que funcionáramos juntos, por ejemplo, ¿no? Y esto para nosotros es un coste muy importante, porque al final, cuando quieres ir rápido, lo vamos a conseguir si somos juntos un equipo y trabajamos hacia adelante, ¿no? Y quizá esto, si volviera atrás, haría un recruiting más paciente, más despacio, ¿no? Porque creemos que las primeras personas que van a formar parte de la empresa, para nosotros han resultado ser personas críticas, es decir, son personas que ahora mismo tienen sus equipos, cada día están tirando adelante nuevas ideas, están tirando la empresa adelante y digamos, son esas personas que han sido muy importantes de encontrar y que quizá no es tan sencillo como en un primer momento puede parecer en un currículum o en una entrevista, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta que hay toda una serie de dimensiones que ahora sí que, por suerte, pues bueno, nos encargamos a través de las entrevistas de tratar de validar, de tratar de dar de pequeños trabajos para rápidamente ver si podemos funcionar o no podemos funcionar. Pero eso, que no se subestime el talento, que al final ese talento te va a permitir escalar, punto. Si no, hay un momento en que no puedes estar en todos los sitios y hacer de todo. Pero también, sobre todo en una empresa, en nuestro caso remoto, lo que para mí antes parecía baladí, que es lo que se dice mucho de cultura de empresa, que al final es cultura hacia el trabajo, cultura hacia los compis, te lo puedes pasar bien o no en equipo, etcétera. En una empresa en remoto todavía es más importante, porque es que al final no nos tocamos, no estamos en una oficina tocándonos, yéndonos a comer, ¿no? Sí que es verdad que hacemos pues, nuestros company events cada un par de meses, etcétera, pero va a ser muy importante, ¿no? Esa cultura del trabajo. Y es eso quizá lo que yo diría que no volvería a subestimar, como sí que pude hacer un inicio cuando estábamos con Hassan y 2 personas más. Venga, pues vamos a hacer recruiting, ¿no? No, yo eso que dices, tío, que es verdad, al principio lo de la cultura de empresa lo escuchas y dices, todo el mundo dice, bueno, sí, pero a mí lo que me importa es que esto traccione, que coño me está explicando la gente, ¿no? Pero sí que es verdad que es como súper, súper crítico y sobre todo cuando tienes un cierto volumen y en remoto mucho más. De hecho, nosotros en Prendier ahora pues vamos a incorporar solo una persona para que nos ayude con todo este tema, porque de verdad, sobre todo el tener la gente distribuida es un poco complicado. Oye, os quiero agradecer vuestro tiempo, las lecciones que habéis dado, me parecéis un equipazo, me parece que es la bomba lo que estáis haciendo. O sea, yo como pequeño inversor de la compañía por Founders y a título personal, o sea, de verdad, pues me parece excepcional lo que hacéis y yo la lección que saqué como inversor seguramente es, joder, tío, gente top buena, vale la pena apostar aunque no sepas muy bien lo que están haciendo, ¿vale? En el sentido, no, porque invertimos en un concepto totalmente de que estabais arrancando. Entonces, sí. De hecho, invertimos para que validarais un proyecto, ¿no? Y nos parece que pues, ha ido pivotando y que, bueno, genial. Oye, tíos, merci por todo. Jesús, muchas gracias a vosotros. Be Startup, el servicio para jóvenes empresas innovadoras y tecnológicas del Banco Sabadell con SeedRocket Startup School. Síguenos en Twitter, @SeedRocket, y si deseas más info, www.seedrocket.com.